Bueno, acá el doctor Amaya entonces está hablando ya de que pronto hay una manipulación de políticos dentro de las mismas universidades. Eso es lo que está pasando hoy en día. Ya viene una nueva etapa, doctor Arias, ya se retiró la reforma a la Ley 30 y en esta etapa nueva quiero saber qué papel viene a jugar entonces el Congreso de la República y sobre todo la Comisión Sexta, a la que ustedes pertenecen. Lo que se viene, se espera es como dos momentos principales. Lo que se viene es mucho más complejo de lo que acabamos de vivir. Sí. Carlos ha dicho buena parte de lo que pensamos, coincido con lo que ha dicho, y el movimiento estudiantil lo ha venido recogiendo el movimiento profesoral. Pero lo que se sigue es, primero, disponer un procedimiento de consumo, comunidad universitaria, es decir, estudiantes, profesores, cuerpo directivo, trabajadores de las universidades, con el gobierno, y en mi opinión, yo lo recomendaría, muy a pesar de la crítica que estamos haciendo al Congreso, porque, bueno, resulta evidente que tenemos una crítica frente al comportamiento de este Congreso, frente a este tema particular, donde además quiero hacer un reconocimiento. Es posible que no todos los integrantes de la comisión hayan opinado sobre este tema, pero los que opinaron lo hicieron en favor de lo que ya fue derrumbado. Pero esa comisión y este Congreso, en mi opinión, debería también tener la posibilidad de interactuar con esos actores, de modo que cuando llegue el proyecto a la segunda fase, digo, a la segunda etapa principal, que es cuando aterrice en el Congreso ese proyecto de ley, se espera que en general los otros actores por fuera de la comunidad universitaria también estemos suficientemente informados. Yo recomendaría muy respetuosamente a la comunidad universitaria, pero además lo he escuchado con mucha alegría de ellos mismos. Han dicho, este es un debate que lo vamos desde la universidad, pero abiertos a la sociedad, que vengan los obreros, que vengan los campesinos, que vengan los indígenas a ver qué piensan, cómo debe ser la universidad. El problema étnico en este país es importantísimo. ¿Qué piensan los indígenas de qué debe ser la universidad? Es decir, no solamente es, digamos, un ensimismamiento universitario, sino que está claro, aspiran a tener la opinión de los trabajadores, de los campesinos, pero también de las capas medias, de los intelectuales, de los medios de comunicación, todos los que puedan opinar sobre el tema universitario, desde distintas disciplinas inclusive, y desde luego otros actores gubernamentales, empresariales del Congreso. Creo que sería muy bueno consultar su opinión. La otra parte es muy compleja, ya es lo que te quiero decir. Después de haber hecho eso, ¿cómo llega al Congreso? Uno podría pensar que llegue por iniciativa gubernamental. Es el gobierno sale de la mesa con un proyecto de ley en sus manos, concertado, lo presenta al Congreso de la República y el Congreso lo discute. Esa es una vía. Otra vía podría ser que algunos parlamentarios presenten ese o un proyecto que aspire a recogerlo. Pero otra vía podría ser, y lo digo que hay que como una provocación para el debate, solamente porque no me atrevo, cuando me preguntan qué le recomiendo a los estudiantes, soy muy cauto en eso. Los estudiantes acaban de lograr una victoria enorme, apoteósica, y creo que queda muy feo empezar a darle recomendaciones, no. Pero sí quiero decir, la otra vía es que el propio movimiento estudiantil presente una iniciativa legislativa popular para que no la encomiende, para que no manden encomenderos. Sí. Y eso se hace por un mecanismo previsto en la Constitución, salvo que quieran tumbar la Constitución. Pueden tumbar la Constitución, pero yo les recomiendo que entre tanto la tumbamos, ¿sí? No nos propongamos esos objetivos tan grandes, con los mecanismos dispuestos hasta ahora, podría pensarse en una iniciativa legislativa. Los antecedentes más importantes en esa materia son, por ejemplo, la ley del SENA, que es una de las mejores leyes de América Latina, donde los estudiantes y trabajadores recogen el 5% del censo electoral, lo presentan al Congreso de la República, no le encomiendan a nadie la sustentación, llevan su propio vocero porque la Constitución lo permite, sustentan ante el Congreso de la República, llevan las cajas de firmas al Congreso. Todos los congresistas ven que hay millones de ojos no representados en esas firmas mirando cómo se va a discutir y finalmente sale una ley muy importante. Y digo que respeto mucho el movimiento estudiantil, pero sí quiero señalar solamente que hay distintas vías, distintas formas de participación política que podrían dar en que el Congreso finalmente a la postre tuviera un papel, digo yo, casi que terminal. Se discute en la sociedad, el Congreso opina sobre el tema, se crearán mesas, yo no sé, no me atrevo a decir cómo podría ser, y digamos, una etapa postrer final es su votación en el Congreso y su sanción presidencial. Creo que mecanismos hay muchos, pero en lo fundamental, digamos que lo que uno espera es que prime el espíritu democrático que ya se ha
visto presente en esta fase de la movilización. O sea, que porque quiera las 3 vías que usted acaba de nombrar, lo que ustedes piden es que exista una socialización de estos diferentes actores, que fue una manifestación, porque un universitario en una de las audiencias manifestaba y le decía a la ministra, dice, acá no hubo socialización con nosotros en cuanto a esta reforma que presentó el gobierno nacional, ese fue un disgusto de ellos. Nosotros insistimos en algo, es diferente socializar que construir, porque en últimas yo creo que se le abona al gobierno que hizo una socialización, digamos, fue a 28 foros en la universidad y les dijo, estudiantes, miren lo que yo... ¿Cómo uno lo puede presentar a la vuelta de un trago? Miren lo que yo hice, ¿qué opinan? Y se iba y no daba debate. Es decir, la socialización no legitima un proyecto de ley. Puede ser legal que lo socialicen, pero no es legítimo. Lo que nosotros proponemos con Wilson y lo que proponen los estudiantes es que se siente la comunidad académica a construir un proyecto. Es más, ya hay propuestas. Yo me atreví a entregar una propuesta metodológica porque considero que la metodología se vuelve sustantiva en la medida que necesitamos un proyecto, porque es que el paso más importante que muchos no han entendido, muchos congresistas no han entendido, es que el primer paso que los estudiantes querían dar era retirar el proyecto o tumbarlo para poder construir uno nuevo. O sea, cuando los estudiantes salen a las calles y ponen carteles gigantes que dicen queremos universidades del tamaño de nuestros sueños, no es una frase vacía, es la necesidad que ven los estudiantes de sentémonos como sociedad y demos la discusión frente a qué universidad queremos, y es ahí donde decimos que entre el obrero, que entre el campesino, que entre el indígena, que entre la madre de familia, el padre de familia, la gente que nunca ha podido entrar y discutamos qué universidades necesitamos, instituciones universitarias. Eso es lo que nosotros estamos planteando. En últimas, muchos decimos, ¿de qué le sirve a la sociedad un profesional bien vestido, con su buena corbata, con su buen carro, si no está transformando la sociedad y la realidad colombiana? Es decir, necesitamos cambiar también la perspectiva de universidad, de qué están formando en nuestras universidades para tener un desarrollo. Y eso se tiene que discutir en un proceso franco, tranquilo. Por eso decíamos, en el Congreso no es el escenario, porque allí en ocasiones no prima tanto la razón. Decimos, necesitamos llevar eso a un debate académico donde la razón sea la que impere el poder, no la autoridad, sino la razón. Porque aquí en el Congreso a veces impera la autoridad del gobierno, que en el proceso académico se ve. Y el sueño que cualquier colombiano tendría, y que yo sé que es un poco utópico, pero ojalá se diera, es que los estudiantes radiquen eso con unos 15 millones de firmas y el gobierno venga ese día, los estudiantes lleguen marchando a la Plaza de Bolívar, como lo han venido haciendo con arte y creatividad, a radicar su proyecto, y el gobierno venga y firme también en el proyecto de ley y el Congreso de la República lo apruebe y salga adelante. Por fin lo que necesitamos no es simplemente una reforma educativa normal, sino dar una gran discusión de cuál es la prioridad del gobierno. Por eso no necesitamos simplemente socialización, necesitamos construcción. Y por eso yo contradigo a los que dicen hoy que el proyecto será radicado en marzo. No es posible que sea radicado en marzo. O sea, los estudiantes apenas están entrando el otro mes en febrero, ¿cómo vamos a pedir que radiquemos en marzo? Yo por eso he insistido que se dé un tiempo prudencial para que se dé la discusión. Puede ser que se den mesas por cada una de las universidades, después se haga una mesa departamental, una mesa nacional. Yo lo que espero y lo que me sueño es que un día se haga una gran mesa nacional universitaria de concertación de una gran reforma educativa y que se pueda hacer un debate público con toda la sociedad y que obviamente los congresistas podamos participar para enterarnos qué está pasando el pueblo, porque creo que este tema tan trascendental como es la educación no es un tema que puede ser delegado en el constituyente delegatario que son los congresistas, sino debe ser un tema del constituyente primario y debe ser un tema de la sociedad en general, que piensen que va a quedar la educación. ¿Y ustedes cómo perciben la postura del gobierno nacional frente a la educación superior, doctor Arias? Pues hasta ahora muy continuista. Los ejes principales, inclusive si uno intenta, como ya lo hicieron varios académicos, si uno intenta que la fórmula que el gobierno ofrece para financiar la educación la aplicáramos no en la especulación de qué va a ocurrir en el futuro, sino al pasado, es perfectamente imposible hacerlo. Usted la aplica los últimos 10 años y los que lo han estudiado, entre ellos en la Universidad Nacional, a quien le agradecemos mucho este esfuerzo, encontraron que, mira, las curvas que van dibujando la financiación con Ley 30 o como si se hubiera financiado con este proyecto son muy parecidas, muy similares, con un agravante. Como lo ha dicho Carlos, la norma anterior fijaba un piso y a partir de ahí se financiaba, no tenía techo. La nueva norma le fija un techo. O sea que el mayor peligro es que el gobierno podría financiar de ahí para abajo y estaría cumpliendo. Mientras que con la actual ley, en ese sentido, que tanto que hemos criticado la ley 30, pero resulta más favorable que el escenario que probablemente quería imponer el gobierno. De modo que
Yo lo que he dicho es que en esta materia, como en casi todas las materias, disculpen mi insistencia, como en materia de tierras, como en materia de minería, como en materia del medio ambiente, este gobierno camina sobre el anterior, pero bastante profundizadito. Yo lo he dicho varias veces, profundiza lo que ya se traía. De modo que yo veo un gobierno continuista y renuente a encontrar otras formas de financiación sobre la cual quiero mencionar una o dos, ya que el tema es tan importante, que no el único, pero se ha puesto sobre el tapete este tema tanto que hay que decirlo. Hemos insistido en varias propuestas. No, es decir, no hay una propuesta, no hay una sola además. Hay varias ideas que podrían explorarse. Una, la que decía el doctor Carlos Amaya, impongamos $1 por barril a ver qué está pasando en este país. Miremos esas mineras que solamente pagan el 4%, cuando la media internacional es del 16%, en fin. Tratemos de no entregar más contratos de estabilidad para las empresas que le están costando cerca del 36% del déficit de este país. De propuestas es lo que hay. Pero yo decirle una de ellas, el tema de la guerra y la paz. Nosotros no nacimos para darnos plomo, pero además se puede mostrar económicamente, se puede mostrar perfectamente que hay en estos momentos, digamos que la eficiencia marginal del gasto de la guerra es precario. ¿Qué significa eso? Ya lo voy a explicar de esta manera. Usted le puede meter toda la plata que quiera a la guerra y no mejora la eficiencia militar. Y trato de ejemplificarlo para que lo entendamos. Suponga usted que usted sale aquí a la séptima, cualquier bogotano entiende, bueno, salga a la 15 en Cali, pues, para que no me den palo mis caleños. Y hay 5 personas esperando taxi, y usted manda 5 taxis. Después de mandar el 5.º taxi, usted puede mandar un sexto, un séptimo, un octavo, y ya la eficiencia es negativa. Usted puede irle metiendo taxis a la séptima, enviando taxis para 5, una empresa, una compañía de taxis puede hacerlo, y el sexto taxi ya no resulta eficiente. Esa es más o menos la teoría de la eficiencia marginal. Es decir, llega un momento en el cual cualquier peso que se le adiciona a la guerra en Colombia, está demostrado hace mucho tiempo, no mejora la eficiencia de la guerra. Ahora, esto formula varias preguntas. Una, ¿por qué no sacar una parte de esos recursos de las fuerzas militares para la educación entonces? Está perfectamente comprobado que aún en los discursos más economicistas, porque estoy hablando solamente de un discurso economicista, es mucho más inteligente bajarle el ritmo de la guerra y entregarle a la paz en la educación, en salud, en fin. Ahora, esto choca contra intereses muy poderosos. ¿Y por qué no se hace? Si esto está descubierto y se sabe que cada soldado cuánto cuesta mucho más que un estudiante, si se sabe que inclusive el estímulo a la guerra que han intentado últimamente pervierte y degrada la guerra, el tema de los falsos positivos es una resultante de ese propósito, ¿por qué no se hace? Entonces, o sea que para usted la mejora la eficiencia de la guerra es educación y una estabilidad económica para los colombianos. Sí, pero también quiero hacer una pregunta. Porque esto yo creo que hay intereses muy poderosos que no quieren que le bajemos el tren de la guerra. Es decir, hay quienes rentan de la guerra de modo tal que tienen fincado todo su desarrollo, no solamente como familias y personas, sino como grupos sociales que rentan de la guerra. Es decir, uno me pregunta si se va al ritmo de guerra y resolvemos que haya paz, cuánta gente se queda desempleada, cuántos privilegios se pierden, cuántos contratistas que entregan vituallas del ejército, cuánta gente que vende armas, cuántos circuitos internacionales de la guerra que rentan de la muerte estarían viéndose en quiebra en este país y en el mundo. Entonces yo creo que lo que quede claramente al país es que hay una explicación perfectamente razonable, pero antinacional, de por qué se mantiene un ritmo de guerra y por qué no se atiende un clamor estudiantil que hace tiempo está diciendo, oiga, mano, no más guerra. Queremos que nos den oportunidades de paz para que realmente la educación nos ofrezca otro camino.